En este video dibujaré a Gangle del asombroso circo digital en 5 estilos diferentes de caricaturas famosas, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo de este video es uno bastante curioso, pues se trata de la irreverente caricatura de YouTube Vete a la Verge. Gangle es un personaje muy complicado de adaptar a otros estilos, pues no tiene nariz, cabello, manos, pies ni ropa que pueda adaptar al nuevo estilo. Además de que sus ojos y boca son completamente negros, y no puedo variar demasiado la forma de su cabeza. Algo que comparte la mayor parte de los personajes de esta animación es la forma de los ojos, redondos y de un solo color, además de que la boca suele ser muy similar también, por lo que estos dos elementos me ayudarán a transmitir el estilo que estoy utilizando de una forma bastante efectiva. Esta miniserie tiene un diseño bastante simple pero muy identificable, por lo que era perfecto para Gangle. Debido a que Gangle normalmente está preocupada o triste, decidí colocarla con una expresión alterada y en una posición como si todo estuviera saliendo muy mal. Gangle se estresaría mucho en el universo de Vete a la Verge. Al final le agregué a todo el dibujo un sombreado uniforme. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de la interesante caricatura Rick y Morty. En el cuarto episodio del asombroso circo digital podemos ver a Gangle con una nueva máscara y un uniforme de gerente de restaurante de comida rápida, así que decidí hacer un par de estilos utilizando esta nueva vestimenta del personaje, lo que me permite darle un cuerpo más parecido al de un ser humano real. En este estilo hay varios elementos destacables del diseño, como las bocas grandes y redondeadas que incluso llegan a salirse un poco del rostro de los personajes. Ya que en este estilo los personajes tienen un acabado imperfecto y hasta un poco tembloroso, decidí que era mejor realizar este dibujo a mano en lápiz y papel. Este video fue sugerido primero en los comentarios por Miriam del Valle Álvarez, Luna Moira y Sauren Play. Si tú quieres ver a algún personaje en específico dibujado en 5 estilos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Darle color a este dibujo nuevamente fue fácil, pues esta caricatura, aunque ocupa algunas sombras, no son nada complejas, y en general utilicé solo colores sólidos. En esta caricatura los personajes tienen extremidades largas y delgadas en su mayoría. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo es el del videojuego Angry Birds, el cual escogí ya que no es necesario que un personaje tenga manos, pies o tan siquiera cuerpo para adaptarlo a este estilo. Para darle un poco más de similitudes con Gangle, decidí colocarle tiras de cinta roja en lugar de las plumas en su cabeza y en su cola. Lo primero, obviamente, era colocarle la máscara de Gangle a este pájaro, y decidí darle unos ojos no tan grandes con los que trataré de transmitir la tristeza de Gangle posteriormente. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Estaba un poco indeciso sobre si colocarle boca normal o pico de pájaro, pero finalmente me decidí por el pico. Similar al estilo de Vete a la Verge, agregué un sombreado uniforme en cada parte del diseño de Gangle, lo cual le da una apariencia más terminada al diseño. ¿Cuál crees que sería la habilidad especial del pájaro Gangle? Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Lacrimógeno. Aquello que provoca el llanto.
Puede ser debido a causas sentimentales o físicas, como la irritación de los ojos. Ejemplo: el ladrón no dejaba de llorar después de que le lanzaron gas lacrimógeno. El crítico destacó las múltiples escenas lacrimógenas de la obra de teatro. Fin de la pausa. El siguiente estilo es el de Animal Crossing, un videojuego de Nintendo muy querido por los fans. En este estilo los personajes tienen una apariencia muy amigable y adorable, con una cabeza bastante grande en comparación de su cuerpo. En este videojuego existe una gran cantidad de personajes animales de distintas especies, pero aún así prácticamente todos tienen la misma forma en su cuerpo, por lo que utilizaré ese mismo diseño para esta Gangle. Decidí que esta versión de Gangle tenga una cabeza redondeada como muchos personajes de Animal Crossing, sobre la cual colocaré su icónica máscara. Los personajes en Animal Crossing no tienen dedos, por lo que sus brazos y piernas son redondeados y simples. Tendrá un cuerpo pequeño y redondito, en el cual dibujaré un patrón de líneas que represente los listones que forman su cuerpo. Prácticamente cada personaje de este juego tiene un tipo de ojos distinto, por lo que decidí basar los ojos de esta Gangle en los ojos de Coco, que también los tiene completamente negros y vacíos. Ya que este juego tiene gráficos en 3 dimensiones, tuve que darle un acabado bastante detallado a este dibujo, resaltando mucho las sombras y brillos, para darle esa apariencia tridimensional a este diseño. Como este juego es muy tranquilo y alegre, consideré que la máscara feliz de Gangle era apropiada para este estilo. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de Gravity Falls, un estilo que tenía mucho tiempo sin utilizar en uno de mis videos, y no sé por qué, pues es una de mis caricaturas favoritas. En esta serie la mayoría de los personajes principales son humanos con ropa ordinaria, por lo que decidí utilizar nuevamente la versión de Gangle con su uniforme de Sputzies. Los brazos delgados de Gangle serán bastante similares a los de los gemelos Pines. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra máscara entre paréntesis y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. Uno de los detalles más reconocibles de este estilo son los ojos, los cuales en Gravity Falls son perfectamente redondos. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Darle color a este dibujo fue bastante fácil, pues en esta caricatura los personajes no tienen sombras la mayor parte del tiempo, así que pude utilizar colores sólidos. Gangle no sería lo más raro en Gravity Falls. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y esa fue la tierna Gangle en 5 estilos diferentes de caricaturas y videojuegos. ¿Cuál fue su favorito? ¿Y cuál creen que es el que quedó más similar a su fuente original? Mis favoritos fueron el de Vete a la Verge y el de Animal Crossing, pues quedé bastante contento con el resultado final de cada uno. Si les gustaría ver a otro personaje en varios estilos de dibujo, no olviden apoyar mucho este video, dejando su like y compartiéndolo. También pueden ver mis videos pasados de esta serie, donde ya he dibujado a varios personajes del circo digital, como Pomni y Jax, entre muchos otros. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. Y eso fue todo por el video de hoy. No olviden dejar su like y suscribirse al canal para apoyarme y que pueda seguir subiendo videos como este. También pueden hacerse miembros del canal desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. Hasta pronto. Adiós. Hasta la siguiente.